segunda transición realizada en esta calle Domingo Bueno. Siguen llegando participantes. Aquí los tenemos. Rápidamente, sin ni siquiera descansar un minuto, van corriendo a sus puestos. Cogen las bicicletas, las cuelgan, se ponen los zapatos y rápidamente, sin perder una décima de segundo, empiezan a correr porque todavía les falta un último esfuerzo, unos últimos metros, 5.000 en concreto, para ser recompensados en la llegada. Rápidamente dejan las bicicletas, se ponen los calcetines, se ponen los zapatos y empiezan a correr estos 5 últimos kilómetros de este segundo triatlón, Concello de Porriño o Concello de Deportes. Claro, vamos allá, si quieres. Lleva muy mal, no ya, No, ya no. No tienes jodido, no anda. Por aquí no me puedo ir. Te lo dejo a ti. Voy para allá con ella, a la curva. Se queda ahí. Fuerte el aplauso, que siguen llegando participantes. Siguen llegando a sus cajones. Rápidamente hasta completar los 370 que quedaban en carrera al salir del río Miño, donde hemos tenido una retirada. Y ya recordarles que ya ha pasado la primera fémina, dorsal número 6. Ha sido la primera fémina que ha abandonado el río Miño y ha sido la primera de las chicas que ha llegado a este segundo punto de transición, a este punto donde se cantan estas zapatillas deportivas para seguir y completar esta prueba, este triatlón, segundo triatlón, Concello de Porriño, Concello de Deportes. Este año tenemos 371 participantes, entre chicos y chicas, de diferentes categorías, pero todos con un cometido, que es llegar hasta aquí y culminar estos 750 metros a nado, estos 20 kilómetros con 200 metros en bicicleta y los últimos 5.000 metros por este trazado urbano que tenemos diseñado en este Concello de Porriño, y llegar y culminar y cerrar y llegar a las metas de este segundo triatlón. Seguimos aplaudiendo a estos participantes. Cada vez vemos más bicicletas colgadas. Eso quiere decir que hay menos gente en carrera terminando esta prueba de bicicleta. Queda poquita gente, cada vez menos, y cada vez más están en zapatillas ya haciendo estos 5 últimos kilómetros. 5.000 metros que les separan de la llegada, situada en la plaza del Concello de Porriño, donde está, más o menos tardarán unos 6 minutos en llegar los primeros clasificados. Ya falta poco a estos participantes para culminar, para llegar a la meta
2 metros. Hasta aquí, hasta esta segunda transición, donde se calzan las zapatillas y emprenden los 5.000 últimos metros para llegar, para culminar, para alcanzar la meta de este segundo triatlón con sello de Porriño, con sello de deporte.